El día de hoy me gustaría comentar con ustedes un tema que está en ciernes, ciertamente, y que tiene que ver con el proceso de la presentación de una iniciativa de reforma a la Constitución. Y hay que echar mano, hay que hablar ya de este tipo de temas porque, insisto, no es momento de permanecer apáticos, callados. Y ciertamente en un contexto en donde se busca desconocer la Constitución y los derechos humanos, me parece desde mi muy humilde punto de vista que los juristas tenemos la responsabilidad de alzar la voz sobre los temas que vinculan a todos los ciudadanos en este país, en esta república todavía. Así que en estos días de guardar, está bien habernos ido de fiesta, de Halloween, pero no nos olvidemos de los temas que pueden afectar el desarrollo o en el futuro de nuestro país, ¿verdad? Ciertamente. A lo largo de estos 4 años, me parece que ya no es un secreto para nadie que en México hemos sido testigos de al menos 2 modelos institucionales de gestión en los órganos constitucionales autónomos. Un modelo que podemos denominar como el modelo transformador, entre comillas, y complaciente, y otro que sería el modelo institucional y constitucional. Como ejemplo del modelo complaciente, evidentemente, con el poder político, tenemos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que cada vez pierde más credibilidad, que ya no es ni la sombra de lo que fue en el pasado, una noble institución, ombudsman, ¿no? La Defensoría del Pueblo, y que ahora es acomodaticia y comparsa con el poder político que se suponía debía vigilar y cuestionar a través de recomendaciones. Y en estos tiempos complejos y en estas horas oscuras, pues bueno, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, entre comillas derechos humanos, ha permanecido apática y en silencio. Es una pena y una vergüenza lo que se ha convertido la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ese es el modelo acomodaticio y transformador. En contraste, dentro del modelo institucional y de resistencia digna, me parece, y podemos llamarlo así, tenemos al Instituto Nacional Electoral, que es la joya de la democracia electoral mexicana. Y sobre este último órgano constitucional autónomo y la reforma electoral que pretende eliminarlo, comentaremos un par de ideas a vuela pájaro en esta noche de 2 de noviembre. Y por ello vamos a ello, un poquito de historia, precisamente para no olvidar de dónde venimos. Y si son tan amables de mencionarme, porque luego se cae esta transmisión del Facebook Live, por favor, sean tan amables de mencionarme. Puedo ver alguno que otro mensaje, pero básicamente hasta ahí, ¿no? Corría el año de 1988 y México en aquel entonces tenía un estimado de población de 80 millones de personas. El entonces artículo 60, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en ese año de 1988, literalmente establecía lo siguiente, 2 puntos y abro comillas. Corresponde al gobierno federal la preparación, el desarrollo y vigilancia de los procesos electorales, punto y se cierran comillas. Tras la campaña electoral entre los candidatos Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, Rosario Ibarra de Piedra, Manuel Cloutier y Carlos Salinas de Gortari, la noche del 6 de julio de 1988 se anunció que el sistema de resultados preliminares presentaba un error en los equipos de cómputo. El aquel entonces secretario de Gobernación presidía otra CFE, conocida entonces como la Comisión Federal Electoral, y en la sesión del 6 de julio el representante del Partido Acción Nacional tomó la palabra para informar lo siguiente, de cara a los medios y también con los representantes de los partidos políticos. 2 puntos y abro comillas. Se nos informa que se cayó la computadora, afortunadamente no del verbo caerse, sino del verbo callar. Punto y se cierran comillas. El secretario de Gobernación, el señor Manuel Parlet, le solicitó al secretario técnico de la Comisión Federal Electoral una explicación a lo que sucedió sobre tal caída que había sido reconocida plenamente, por lo que se decretó un receso para verificar que efectivamente la elección presentaba problemas técnicos en el cómputo de los resultados. Y bueno, el resto es historia, pues una vez que el sistema logró levantarse o recuperarse, el daño ya estaba hecho. La Comisión Federal Electoral confirmaba el triunfo del candidato oficial, y de este evento, efectivamente, sucedido hace ya 34 años, parece que muchas personas lo han olvidado, y otros más parece que apoyan su regreso. Que sea el gobierno de turno el que controle las elecciones. La anécdota jurídica viene a cuento precisamente porque hoy la democracia mexicana, permítanme esta expresión cargada de simbolismo pero también de realidad, se encuentra en serio riesgo de regresión. Repito, la democracia mexicana se enfrenta a un serio riesgo de regresión. La democracia mexicana se enfrenta a un serio riesgo de regresión. Una iniciativa de reforma constitucional se ha presentado por parte del Poder Ejecutivo Federal
y cuya finalidad encubierta de varios temas que contempla, evidentemente es el desmantelamiento de las instituciones electorales y la reconfiguración incluso de órganos autónomos o de poderes reconocidos del Estado mexicano desde el Poder Constituyente de 1917. Este es pues un primer análisis crítico de tal reforma. Más allá de la mala técnica legislativa en su redacción, los errores en la cita o de ortografía de la iniciativa, desde un punto de vista, vamos a decir, objetivo, la propuesta de reforma constitucional busca la modificación de al menos 18 artículos de la Constitución Federal vigente. Estos son los artículos, me voy a permitir citarlos, los artículos 35, 41, 51, 52, 53, 54, 55, 60, 63, 73, 99, 105, 110, 115, 116 y 122 de la Constitución vigente. Debido a la enorme cantidad de artículos que se pretende reformar y como evidentemente ustedes ya pueden percatarse, cabe la posibilidad de plantearse la siguiente pregunta, y al menos desde un punto de vista de un servidor no he escuchado, leído alguna referencia sobre esto que voy a comentar, pero llevando a cabo un análisis integral de la iniciativa que pretende reformar el sistema electoral mexicano, un servidor advierte lo siguiente: debido a la cantidad de artículos, ojito con esto, ¿es esta una iniciativa de reforma a la Constitución o estamos ante la figura de una sustitución de la Constitución a través de una iniciativa de reforma? Desde mi punto de vista, parece más lo segundo que lo primero, y tal como ya lo hemos comentado en otra ocasión, en otro video, al menos para un servidor, bueno, pues la sustitución de la Constitución daría lugar inclusive a plantear un mecanismo de control de constitucionalidad, y sí, volvemos a insistir, al menos desde mi punto de vista, sí es posible llevar a cabo un control de los propios contenidos de una reforma constitucional, máxime que se trata de la total reestructura de varios capítulos, inclusive un título prácticamente completo de la Constitución Federal vigente, y me parece que no sería en sentido estricto una reforma, una adición, incluso la derogación de algunos párrafos de artículos de la Constitución, sino que estamos hablando de la sustitución de la Constitución vía reforma constitucional, evidentemente. Y este tema de la sustitución de la Constitución, como ya lo hemos comentado, también ya ha sido abordado, analizado por otras jurisdicciones constitucionales como la Corte Constitucional de Colombia, en la que esta figura se ha invocado como un límite de carácter, vamos a decir, sustantivo y o cualitativo del procedimiento de reforma constitucional. Entonces, visto lo visto y en atención a que son demasiados artículos los que se pretenden modificar, entre comillas, me parece que estamos hablando de la figura de la sustitución de la Constitución. En segundo lugar, de los 18 artículos que se pretende modificar, insisto, al menos 9 están dirigidos al título tercero del capítulo segundo de la Constitución, específicamente al Poder Legislativo, desde el artículo 51 hasta el artículo 73 de la Carta Magna. Efectivamente, el contenido competencial y orgánico también es trastocado. ¿Por qué? Pues de estos 18 artículos que se pretende reformar, se afectan los principios también, desde mi punto de vista, de división de poderes y el principio de federalismo, pues la reforma va dirigida evidentemente a trastocar o transformar, como se denomina por parte de los autores de la iniciativa, un órgano constitucional autónomo, el Instituto Nacional Electoral, a modificar, incluso alterar la composición de dos poderes constituidos, es decir, de dos poderes de la Unión, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, y el régimen de gobierno y el principio de federalismo de los estados y municipios. Dada la extensión de los temas, vamos a ver algunos ejemplos. Básicamente, insisto, este es un breve análisis a vuela pájaro de lo que un servidor ha tenido a bien a revisar de esta iniciativa de reformas al sistema electoral mexicano en su conjunto, y que me parece, voy a manifestarlo, esto a título individual y particular, evidentemente, que me parece que es una iniciativa de carácter regresivo. Hay que decirlo con humildad, de rigor y con honestidad intelectual. Es una reforma, o se pretende llevar a cabo una reforma constitucional de carácter regresivo. Vamos con unos ejemplos. El artículo 52 de la Constitución, evidentemente, se propone su reforma para eliminar a 200 diputados de mayoría relativa y convertir a los 300 restantes en diputados por listas, un poco dando a entender que serían o pasarían a ser exclusivamente diputados de representación proporcional, o los RPs, maximizando las circunscripciones. Acordemos que en derecho electoral, hablamos de 5 circunscripciones y ahora se maximizarían en prácticamente 32 circunscripciones electorales. Entonces serían 300 diputados de listas
de acuerdo con el artículo 54 que también se prevé modificado, por lo que algunos especialistas, actuarios y matemáticos, estimando el tamaño de la población, los distritos electorales y demás, consideran que, pues bueno, el partido más beneficiado de esta reestructura también del sistema de representación, pues sería el partido oficialista. Por su parte, el Senado de la República pasaría a integrarse por un total de 96 senadores, 3 por cada entidad federativa, también bajo el principio de listas, básicamente, ¿no? Al atentar directamente, al menos un servidor lo ve de esta manera, ciertamente al atentar directamente contra la integración de los diputados y los senadores, la reforma me parece que es un golpe a la democracia representativa, toda vez que hay dudas legítimas sobre el sistema de representación, en atención evidentemente al tamaño de la población, que insistimos, y para nadie tampoco es un secreto, que la población sigue aumentando con el paso de los años. Ojito con esto, y hay que recordar un dato que no está de más citar. Actualmente el padrón electoral se integra con 96 millones de electores, aproximadamente 96 millones 100 mil personas aproximadamente, mientras que la lista nominal, esto es personas con credencial de elector y con posibilidad de ejercer sus derechos políticos de manera activa, es de aproximadamente 94 millones de ciudadanos. E insistimos, esta lista sigue creciendo. Para quienes no estén muy versados por la materia, ciertamente inclusive la Constitución reconoce la configuración de fórmulas, y esto es un elemento muy interesante. Sobre todo quiero llamar su atención, me parece que lo comentaré un poquito más adelante, la forma en que también se ven reducidos los congresos locales. Vamos a ello. Esto por cuanto hace a las cámaras del Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados y el Senado de la República, que se verían ciertamente afectados por parte de esta iniciativa de reformas a la Constitución. En segundo lugar, o en contraste, tenemos también una afectación al Poder Judicial, evidentemente, la cual un servidor considera que es una afectación directa, efectivamente por cuanto hace el artículo 99, en donde se reconfigura la integración de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y esto es verdaderamente un mal chiste, por así decirlo, ¿no? Y dicho con el mayor de los respetos, porque el artículo 99 incorpora un párrafo octavo en la fracción décima para establecer lo siguiente. Me voy a permitir leerlo, ¿no? Porque sé que hay un pequeño debate malentendido sobre la forma de integrar, ¿no?, ciertos órganos electorales e instituciones como los jueces electorales. Entonces, esto es lo que propone la reforma. 2 puntos y abrimos comillas. Las personas magistrados electorales que integren la Sala Superior serán elegidas el primer domingo de agosto del año que corresponda, mediante voto directo y secreto de la ciudadanía a nivel nacional, al tenor de las siguientes bases. Inciso A. El Senado de la República emitirá el decreto de convocatoria para la elección de las personas magistradas electorales, el cual contendrá las etapas completas del procedimiento, sus fechas y plazos improrrogables. Cada uno de los poderes de la Unión postulará 10 personas de manera paritaria. El Poder Ejecutivo lo hará por conducto de su titular. El Poder Legislativo postulará 5 personas por cada cámara mediante votación de 2/3 partes de sus integrantes presentes. El Poder Judicial de la Federación por conducto del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con mayoría de 8 votos. El Instituto Nacional de Elecciones y Consultas organizará el periodo electivo. Y es que esta propuesta vulnera directamente, insisto, desde mi punto de vista, el principio de independencia del Poder Judicial, pero cuidado con esto porque además la reforma plantea también la terminación anticipada de los actuales magistrados electorales, tal como se prevé en la propuesta del artículo transitorio cuarto de esta iniciativa de reformas a la Constitución, de estos 18 artículos. Así que vamos a comentarlo también, 2 puntos y abro comillas. A partir de la rendición de protesta de las personas magistradas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quienes ocupen actualmente dichos cargos cesarán en sus funciones. En el mismo momento quedarán disueltos los tribunales electorales de las entidades federativas y su respectivo patrimonio y recursos humanos serán asignados al gobierno local correspondiente. Por lo que al tratarse, punto y cerramos comillas, por lo que al tratarse de una iniciativa que trastoca no solamente la independencia del Poder Judicial a nivel o escala federal, sino también a escala estadual o local, me parece que se presentarían una serie de inconvenientes bastante interesantes, no solo porque me parece que sería inclusive factible plantear violaciones a los derechos humanos de los servidores públicos que, trabajan en estas instituciones electorales y que de buenas a primeras a través de esta iniciativa de reforma, si se llegase a aprobar, verían socavados sus derechos, ¿no?, su estabilidad y a cumplir con el mandato para el cual fueron promovidos y electos. Ciertamente estamos hablando de instituciones especializadas en materia electoral que no son elegidas a través del sufragio directo, sino son electas a través del sistema de representación
que se compone a través del Senado de la República o la Cámara de Diputados. Ojito con esto. La intención de la iniciativa de reforma a la Constitución es básicamente pasar a crear esquemas en donde las personas puedan votar a los magistrados, a los consejeros electorales. Y a mí me parece, desde mi muy humilde punto de vista, que esto es un error, es un equívoco y puede dar lugar incluso, con el debido planteamiento, a responsabilidad internacional por vulneración a ciertos derechos, ¿no? Específicamente el principio de independencia judicial. Y sobre el tema ya tenemos o existen precedentes en el ámbito del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. No los vamos a citar, evidentemente en este momento no es cuestión de citarlos, pero me parece que ya todos saben por dónde van los tiros. Algunos casos contra el Perú, algunos casos contra Venezuela. Ciertamente me llama mucho incluso el principio de separación o destitución a través de una reforma constitucional podría también comprometer la responsabilidad internacional del Estado mexicano, máxime que, insisto, ya hay precedentes internacionales, ya lo hemos comentado en alguna otra ocasión. Si ni siquiera es así, tratándose de órganos de carácter administrativo que carecen de las competencias para destituir a ciertos servidores públicos, mucho cuidado con aplicar una iniciativa o una reforma constitucional que pretenda de tajo desconocer o eliminar prácticamente a las personas que en estos momentos son servidores públicos y prácticamente serían sustituidas por los nuevos magistrados por votación popular y los nuevos consejeros electorales. Por eso repito, insisto, esto pudiese generar una distorsión constitucional porque habría que considerar si en el marco de las 32 entidades federativas no solamente se van los magistrados del Poder Judicial de la Federación, sino también desaparecen los locales. Habría que considerar si en el marco de las 32 entidades federativas, ¿no?, los tribunales electorales, porque depende esto mucho de si en los respectivos estados qué característica o qué categoría jurídica gozan o de las cuales se desprenden estos tribunales electorales, pudiesen ser reconocidos como órganos autónomos, órganos constitucionales autónomos de carácter estatal, es decir, estadual, con lo cual evidentemente brinca el principio de federalismo, es palpable, procedería la controversia constitucional y evidentemente ustedes me dirían que no procedería porque se trata de una reforma a la Constitución, pero insistimos, bajo petición de principio, esto no se trata de una reforma a la Constitución en sentido estricto, debido a que trastoca demasiados artículos el sistema electoral mexicano en su conjunto y además la integración de ciertos órganos constitucionales y de poderes constituidos. Evidentemente esto me parece delicado, grave y no solamente afecta, insistimos, desde este punto de vista al poder legislativo, ya lo hemos comentado, al poder judicial, a un órgano constitucional autónomo y en atención a las reformas evidentemente al artículo 99, también el principio de federalismo respecto de los tribunales electorales en el ámbito de las entidades federativas. Ahora bien, un hecho sobre el que me parece que tampoco se ha comentado mucho, pero sí tenemos que destacar, ¿no?, y dentro de la reforma, es la materia electoral per se, la materia sustantiva, pues dejaría de ser una materia de carácter concurrente entre la federación y las entidades federativas para convertirse ciertamente en una materia federalizada y centralizada. ¿Qué queremos decir con esto? Evidentemente tenemos en estos momentos cierta legislación general y también las entidades federativas cuentan con la competencia para expedir sus respectivas legislaciones comiciales o electorales. Pues bien, la iniciativa a cargo del titular del Ejecutivo Federal pretende convertir la materia en una materia federal, única y centralizada. Así se advierte, ustedes lo pueden consultar. De la propuesta de la reforma al artículo 73, fracción 29-U, vamos a comentarle efectivamente para hacer el comparativo y me parece que esto va a quedar más claro con la siguiente precisión que vamos a señalar. Aquí lo tenemos. El actual artículo 73 29U de la Constitución establece lo siguiente: el Congreso básicamente tiene facultad, fracción 29U, para expedir las leyes generales que distribuyan competencias, ojito con esto, entre la Federación y las entidades federativas en materias de partidos políticos, organismos electorales y procesos electorales, conforme a las bases previstas en esta Constitución. La iniciativa de reforma a estos artículos, a estos 18 artículos de la Constitución, establece lo siguiente: artículo 73, 29U, ojito con esto, para expedir la legislación única, insisto, única, en materia de partidos políticos, organismos electorales, procesos electorales, medios de impugnación electoral y delitos electorales, conforme a las bases previstas en esta Constitución. Así me parece, como cualquier especialista en derecho electoral evidentemente podría darse cuenta, que esta reforma al numeral 73, fracción 29U,
despojaría evidentemente a todas las entidades federativas, todas las miembros del Pacto Federal, de regular aspectos electorales locales, terminando con el principio de libertad de configuración legislativa en la materia y convirtiéndola en una materia de regulación exclusiva para la Federación. De esta forma, quien controle evidentemente el Congreso de la Unión, controlará las elecciones tanto federales como las locales, y así me parece que es desde luego muy evidente que el paso a la autocracia está a la vuelta de la esquina. No solamente se trata de la modificación evidentemente reestructura del órgano constitucional autónomo encargado de llevar a cabo las elecciones de carácter federal o local, porque absorbería las competencias de los famosos OPLES, los organismos públicos locales, sino que también, ¿no?, la materia quedaría totalmente federalizada, vulnerándose nuevamente el principio de federalismo de la Constitución de 1917. Claro, esto llevado a cabo al ámbito de una reforma constitucional. Y evidentemente una consecuencia natural de esto, de la reforma del artículo 73, fracción 29U, versa con la abrogación de la legislación que está en vigor, es decir, de la legislación que está vigente, por lo que es probable que, ojito con esto, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales de partidos políticos e incluso de delitos electorales quedarían abrogadas en una fecha perentoria, que es precisamente lo que normalmente se establece en los artículos transitorios. Por ejemplo, el artículo sexto transitorio, dos puntos y abro comillas, el Congreso de la Unión tendrá 90 días para expedir la legislación única en materia electoral que se derive del presente decreto, punto y se cierran comillas. Y evidentemente, como incluso estamos hablando de infracciones, ¿no?, de carácter administrativo electoral e incluso de delitos electorales, al ejercer esta competencia el Congreso de la Unión y abrogar toda la legislación electoral que esté en vigor, que es general, ¿no?, pero que también, insistimos, la materia electoral hasta este momento es de carácter concurrente. Imagínense ustedes, delitos electorales y lo que hoy es considerado como un delito electoral, ¿no?, ejerciendo esta facultad, esta competencia constitucional a través del Congreso de la Unión, pues pudiera ser que ciertas conductas antijurídicas culpables y punibles en materia electoral desaparecerían, bajo el principio, ¿no?, evidentemente, de no retroactividad en perjuicio alguno, pero sí en beneficio. Desaparecería el delito y evidentemente pudiera uno llegar a considerar que también la acción persecutoria del Estado, ¿verdad? Ciertamente hay que analizar con mucho cuidado cuál sería el alcance, porque evidentemente la reforma o la iniciativa de reforma da a entender que al ejercer la competencia legislativa por parte del Congreso de la Unión para expedir la legislación única en materia electoral, abarcaría varias cuestiones, sistemas de medios de impugnación, evidentemente, procedimientos, instituciones y procedimientos electorales, partidos políticos y desde luego delitos electorales. Evidentemente, surtida la competencia constitucional, hecha la ley, hecha la trampa y evidentemente aplicar el principio de no retroactividad en perjuicio de persona alguna. Así que aquellas personas que habrían cometido delitos electorales bajo la legislación en vigor podrían alcanzar, digamos, algún beneficio una vez que se ejerza esta nueva facultad en la reforma constitucional si es aprobada. Ojito con esto, insistimos, se trata de una reforma, como ustedes podrán observar, al afectar tanto al Poder Legislativo, al Poder Judicial, al sistema electoral en su conjunto, evidentemente al convertir la materia electoral en una materia de carácter federal, se trata, ustedes pueden advertir, se trata de una reforma de carácter centralista y evidentemente debería de preocupar tanto a los gobernadores de todas las entidades del Pacto Federal como a los municipios, que hasta este momento son más de 2.500 en la República, repito, República Mexicana. Precisamente sobre el artículo 115 y 116, vamos a ello también un poquitín de esta iniciativa de reformas a la Constitución. El artículo 116, vamos a ello, para tener un poquito de tela por donde cortar. Por ejemplo, el artículo 116, fracción segunda, se propone eliminar evidentemente la libertad de configuración legislativa para fijar entre 15 a 45 diputados locales. Así, por cada 500,000 ciudadanos se incrementará en un diputado o diputada, con lo cual el principio de representación pasa a ser tasado, es decir, un mínimo de 15 diputados locales y un máximo de 45, y ciertamente por cada 500,000, medio millón de personas, de ciudadanos, bueno, se incrementará en un diputado o una diputada, con lo cual evidentemente salta el conflicto, verdaderamente, ¿no? Y yo les preguntaría, ¿verdaderamente podemos considerar que un solo diputado es capaz de representar a medio millón de personas? Yo creo que no, ¿verdad? Ciertamente, si muy difícilmente le toman la llamada a 2 o 3 ciudadanos que votaron por ellos y una vez que ya han tomado posesión del cargo se olvidan de sus electores, pues difícilmente una persona podría atender a 500,000 personas, ¿verdad? Ciertamente. Me parece que el quid de la reforma, siguiendo un poquito con esto, respecto de incluso de la libertad de configuración legislativa, la restricción, la forma en que se ve
se ven afectados los regímenes estatales, pues evidentemente el quid de la reforma lo constituye la modificación al Instituto Nacional Electoral para crear algo con vocación transformadora, ¿verdad? Esta bonita palabra que tanto les gusta a algunos políticos hoy día y que han llamado el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, INEC. Cacofónico, un poquito más feo, pero quieren llamarlo así, Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. De acuerdo con el apartado A, en su integración participan los partidos políticos nacionales y la ciudadanía, cuyo Consejo General se integrará por 7 personas. Pasaríamos entonces de 11 a 7 consejeros, si no mal recuerdo, evidentemente a 7 consejeros, todos electos por sufragio popular. Es muy llamativo, por no decir perturbador, que el artículo 3º transitorio de esta iniciativa de reformas a la Constitución, de estos 18 artículos, establece evidentemente un cese fulminante de los actuales consejeros del Instituto Nacional Electoral, y esto, más que una reestructura del organismo constitucional autónomo, parece ciertamente más una vendetta político-electoral, ¿verdad? Ciertamente. Pues estos cesarán sus funciones, es decir, los consejeros, al momento de que sea declarada la elección de eso que llaman el INEC y de la participación de una institución que denominan Instituto para devolverle al pueblo lo robado, que si no mal recuerdo, ustedes me corregirán, en esta estructura de este instituto está envuelto en polémica, ciertamente, no sé si es un descentralizado o un desconcentrado, no sabemos muy bien en dónde está sectorizado, hacia qué Secretaría de Estado, pero bueno, también este famoso instituto se encuentra vinculado con la reestructura en los artículos transitorios de esto que han llamado Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Quizás la parte más interesante tiene que ver con la elección de los consejeros, que deberá verificarse de acuerdo como estaba programado en la iniciativa en la iniciativa de Marras, en febrero de 2023. Pero vamos, la realidad impone. ¿Y cuál sería el costo de este mecanismo de elección de jueces, de magistrados electorales y evidentemente de autoridades electorales? Pues recientemente el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República estimó un cálculo preliminar de aproximadamente 8,000 millones de pesos. Bueno, esto es un gasto que se justifica o no se justifica, o se trata de un capricho más, ¿verdad? Ciertamente. Como si el Estado mexicano pudiese seguir tirando el dinero por la borda, ¿verdad? Ciertamente. Así pues, en términos generales, la iniciativa de reforma electoral del Ejecutivo Federal pretende lograr lo que la doctrina constitucional, y esto es entrando un poquito en terreno teórico doctrinario, lo que la doctrina ha denominado como un lawfare, es decir, la utilización del poder para cooptar y someter a tribunales e instituciones dóciles al interés del grupo político dominante, lo que en los hechos representaría el final de la democracia mexicana y el tránsito hacia una época oscura en la historia de México. Qué duro, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué hay al respecto de lo que han dicho ciertos organismos e instancias internacionales? Pues evidentemente lo que ya es del dominio público. En el marco del Consejo de Europa, la Convención de Venecia ha alertado sobre algunas conclusiones en su famosa opinión sobre el proyecto de enmiendas constitucionales sobre el sistema electoral de hace apenas una semana, el 24 de octubre, se liberó la versión en inglés y en español, y cualquier persona puede consultarla en este preciso momento si es de su interés. Básicamente vamos a citar únicamente las conclusiones, que es las siguientes. Inciso A, las enmiendas propuestas a la Constitución no ofrecen suficientes garantías de la independencia e imparcialidad del INEC y de los jueces del Tribunal Electoral. B, el procedimiento propuesto para la elección directa de los consejeros del INEC y jueces del Tribunal Electoral debe ser reconsiderado, ya que no se ajusta a las normas internacionales y a las mejores prácticas en el ámbito electoral, que prescriben que debe haber una representación equilibrada de las diferentes fuerzas políticas en los órganos de administración electoral, construidos de forma estricta o proporcional. Los miembros de estos órganos deben ser imparciales y profesionalmente competentes, y por lo tanto no se les debe permitir hacer campaña, presentarse como candidatos en las elecciones directas. La creación del INEC, altamente centralista o centralizada, debería ser reconsiderada, ya que 1. Una centralización onerosa y compleja podría comprometer el funcionamiento imparcial e independiente de la administración electoral en los diferentes niveles de la federación. Y evidentemente sigue con la serie de conclusiones y recomendaciones, dando a entender que esta iniciativa de reformas a la Constitución, a estos 18 artículos, no debería de ser aprobada. Y desde el punto de vista de los derechos humanos, además de la destitución de los servidores públicos que actualmente son magistrados electorales o bien consejeros del Instituto Nacional Electoral, parafraseando en términos muy similares la interpretación que ha hecho la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos de una opinión consultiva, a la cual ya hemos citado en innumerables ocasiones, pero viene a cuento traerla, evidentemente, porque estamos en presencia de un mecanismo de erosión a la democracia, a las instituciones democráticas que componen el Estado mexicano. Y la Corte Interamericana nos recuerda cómo es que la democracia también puede estar en peligro
con ciertas prácticas a cargo de ciertos poderes. Entonces, dos puntos y abro comillas, recordemos lo que dice la Honorable Corte Interamericana a lo largo de su jurisprudencia constante. Dos puntos, comillas, el mayor peligro actual para las democracias de la región no es un rompimiento abrupto del orden constitucional, sino una erosión paulatina de las salvaguardas democráticas que pueden conducir a un régimen autoritario, incluso si este es electo mediante elecciones populares. Es decir, una vez que ciertas autoridades han alcanzado a través del sistema electoral democrático el poder político, pues resulta que ya no les gustaría que algunos otros actores políticos lo alcancen, o bien sean sustituidos a través de una alternancia legítima a la que los ciudadanos tienen derecho para sancionar o premiar la buena o la mala gestión de los gobernantes. Y bueno, para no ser demasiado largo este video, como en otras ocasiones también suele ser muy largo, vamos un poquitín a algunas conclusiones preliminares. No me gustaría concluir, evidentemente, sin antes hacer un llamado muy respetuoso para los diputados y senadores de todas las fuerzas políticas en el Congreso de la Unión, al PRI, al PAN, al PRD, al Movimiento Ciudadano, al Partido Verde, al Partido del Trabajo e inclusive al Partido Morena. Señoras y señores diputados y senadores, esta iniciativa de reformas a la Constitución que trastoca 18 artículos constitucionales a cargo del Ejecutivo Federal y que busca evidentemente modificar el sistema electoral mexicano desde mi punto de vista, y ustedes podrán analizarlo y consultarlo, incluso si se hubiese dado la posibilidad de realizar un parlamento abierto, ¿no? Llegaríamos muchos juristas, académicos, investigadores, ¿no?, abogados litigantes, llegaríamos a la conclusión de que evidentemente es regresiva, es lesiva y podría dañar severamente la credibilidad y la confianza de las elecciones mexicanas. Nuestra democracia, y reitero y repito, y no es casualidad que repita por una cuarta o quinta ocasión, nuestra democracia se encuentra en severo riesgo. Hace algunos años, hacer el comparativo con otros países parecería una exageración, si ustedes gustan, pero hoy ya es una posibilidad. Diputados, senadores, pregúntense, con humildad de rigor, ¿quién controla el Consejo Supremo Electoral en Nicaragua? ¿Quién controla el Consejo Nacional Electoral en Venezuela? Se llevarán una muy grata sorpresa si averiguan quién los controla. En consecuencia, desde mi punto de vista, es momento de salir en defensa de la democracia y del Instituto Nacional Electoral, que desde hace más de 25 años han sido ejemplo de garantía, certeza, imparcialidad, legalidad y estabilidad para México y su orden constitucional. Ciertamente no queremos un retorno al pasado en donde sea el gobierno el que decida quién gana las elecciones. Tampoco queremos un regreso a la autocracia, porque México, este maravilloso país, es más grande, plural y diverso que las apetencias y las ambiciones de una sola persona. Señores políticos, la historia puede dar cuenta de que la democracia y el Estado de Derecho se pueden perder si no tenemos cuidado. Y vamos a dejarlo hasta aquí por hoy. Muchísimas gracias por ver este video y, como siempre decimos, les deseo hoy y siempre libertad para todos.